Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de suspenso y drama llamada A Perfect Murder. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con una escena de chaca-chaca entre una mujer y su amante. Después de estar satisfecha, la mujer vuelve a su casa y se encuentra con su marido. Ella se llama Emily y su marido se llama Steven. Se están preparando para asistir a una fiesta. A Emily parece no gustarle su marido porque no lo ama. Cuando llegan a la fiesta son recibidos por gente importante. En la fiesta, Emily también ve a su amante, llamado David. Entonces le indica que su marido está aquí. Cuando su marido está ocupado hablando, Emily va a ver a David y va a besarlo. De repente llega Steven y lo sorprende. Emily, que está sorprendida, presenta inmediatamente a David a su marido. Emily dice que David es un pintor con talento que había estudiado arte en una facultad muy conocida. Así que Steven se interesa y pide el número de teléfono de David. Tal vez esté interesado en comprar algún cuadro. Al día siguiente, Emily se dirige a la casa de David. Él explora su cueva hasta que Emily ya no puede más. Por otro lado, Steven se mete en un problema en el que su inversión en acciones disminuye, lo que hace que su empresa pierda mucho. Volviendo a Emily, cuando está haciendo el delicioso con David, de repente Steven llama a David. Se quedan muy sorprendidos. Resulta que Steven quiere reunirse con David. Cuando David se encuentra con Steven en el bar, a Steven se le cae accidentalmente un sobre blanco en su silla. ¿Qué hay en el sobre? Aún no lo sabemos. Entonces David lleva a Steven a su casa, que parece ser muy rara y no muy linda para vivir allí. Cuando Steven ve el cuadro de David, inmediatamente insulta su cuadro. David está confundido por ese insulto. Incluso Steven le dice sin censura que su casa es realmente un asco, porque no tenía asiento. También está el anillo de boda de Emily, que se olvidó, por lo que Steven está aún más seguro de la infidelidad de su mujer. Steven también dice que estaba celoso de la aventura de David con su mujer. David responde diciendo que ama a Emily, lo que hace que Steven se enfade aún más y revele todos los secretos de David. Resulta que David supuestamente se graduó en arte en una conocida facultad. Y no fue así, ya que sus habilidades artísticas las consiguió mientras estaba en prisión. David también engañó a una viuda en San Francisco, y actualmente David sigue siendo un fugitivo. Ahora Steven ofrece a David $500,000 con la condición de que David tiene que matar a Emily. Al principio David lo rechaza, pero Steven lo amenaza con denunciar a la policía. David no quiere volver a la cárcel, así que acepta la oferta. Steven también cuenta todos los planes para que David pueda entrar fácilmente en su casa para matar a Emily. Entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué Steven quiere matar a su esposa? Entonces, Steven cuando se dirige a casa pone el sobre blanco en el buzón, que resulta contener una foto de la aventura de David y Emily. La carta está hecha como si fuera enviada por David. Maldito Steven, es realmente astuto. Por otra parte, Emily se encuentra con su amiga en un bar. Dice que no ama a Steven, por lo que quiere el divorcio y cuenta su aventura. Aquí Emily se da cuenta de que su anillo de boda fue dejado en la casa de David. Cuando Emily llega a casa, Steven le dice que había ido a casa de David y que había hecho un trato con él. Emily está confundida y siente curiosidad por dicho trato. Al día siguiente, Emily llama inmediatamente a David y le pregunta por el trato, pero David no quiere decírselo. David, en cambio, cambia el tema, llevando a Emily a comer al día siguiente. Después de eso, David va a la casa de Steven, que parece lujosa con cosas raras. Steven le explica su plan para matar a Emily, desde cómo entrar a la casa hasta cómo cometer la tragedia. Al principio, David no está seguro de que el plan vaya a funcionar, pero Steven convence a David pagándole $100,000 por adelantado. Si David tiene éxito, los $400,000 restantes también serán de David. David se emociona al ver esa cantidad de dinero. Al día siguiente, cuando Emily quiere acudir a su cita para comer con David, de repente se encuentra con Steven en la calle. Él también le invita a comer. Después de comer, David ve a Emily con su marido. Mientras David la espera, David se pone celoso y destruye la pintura de la cara de Emily. De repente, Emily le llama y le dice que quería contarle a Steven su aventura. Cuando llega a casa del trabajo, Emily pone la llave en el lugar como de costumbre. Luego se acerca a Steven para pedirle que hablen. Emily quiere ser sincera, pero Steven se niega, alegando que iba a jugar a las cartas con su amigo de negocios. Emily entra en la habitación. Steven coge la llave que Emily había dejado en la mesa. Luego la guarda debajo de la tubería para que después David pueda entrar en la casa. Steven también se despide de Emily, como si su mujer fuera a morir al despedirse.
Cuando Steven sale de la casa, un hombre enmascarado entra en su casa. Mientras Emily se prepara para ducharse, entonces el hombre enmascarado coge la llave y entra directamente en la casa. Por otro lado, Steven está esperando a las 10 en punto. A las 10 en punto, hace una llamada automática a su casa. Emily, que oye que el teléfono sigue sonando, va a cogerlo. De repente, el enmascarado la ataca. Emily es estrangulada casi hasta la muerte. Intenta luchar, pero no lo consigue. Emily no quiere rendirse tan fácilmente. Coge el termómetro de carne y luego apuñala el cuello del enmascarado. Emily, que está conmocionada porque ha matado a alguien, finalmente se desmaya. Steven piensa que Emily ya está muerta, así que reanuda su juego de cartas. Cuando Steven llega a casa, se sorprende al ver mucha sangre y que Emily sigue viva. Steven ve el cuerpo en la cocina, se pone unos guantes y luego coge la llave del bolsillo del hombre. La vuelve a poner en la llave de Emily. Después de eso, la policía viene e interroga a Emily. Emily dice que solo atendió las llamadas, entonces el delincuente apareció. Después de eso, el detective le hace una pregunta a Steven, porque el detective ve las huellas de Steven cerca del cuerpo. Steven le responde nervioso, por lo que el detective sospecha de él. Cuando se abre la máscara, resulta que no era David, sino otra persona. Steven está muy sorprendido. Entonces Steven abraza a Emily para que la policía no sospeche de él. Cuando sacan la bolsa negra, David parece triste porque piensa que Emily está muerta. Debido al trauma, Emily quiere quedarse en casa de su madre temporalmente. Steven le pide a Emily que duerma, pero en lugar de dormir, Emily llama a David, que está frustrado. David no parece tener ganas de tomar la llamada, ya que está muy deprimido, pero luego se da cuenta de que puede ser Emily. Cuando vuelve a llamar al número, es Steven quien está del otro lado. Entonces, David y Steven se encuentran en algún lugar. Steven siente que David le estaba gastando una broma, porque si David contrató a alguien para matar a Emily, ¿por qué no a él mismo? David pregunta cuál es el siguiente plan, pero Steven no quiere contar su plan. Emily, que se siente mejor, vuelve a su casa, pero resulta que no puede entrar porque la llave de su casa no coincide, así que pide a la recepcionista una llave de repuesto. También pregunta, ¿Steven ha cambiado la llave de su casa? La recepcionista dice que no. Emily entra y ve su casa. De repente llega Steven, lo que hace que Emily se sorprenda mucho. Entonces, Emily dice que ya no quiere vivir con Steven. En el presente, Emily vive en la casa de su amiga. En la casa discuten sobre su matrimonio. Aquí se nos revela que Emily es una mujer multimillonaria. Ella tiene una riqueza de $100 millones, que si Emily muere entonces su riqueza será heredada por su marido, pero el marido de Emily también es rico, por lo que Emily no sospecha de su marido. Al día siguiente, Emily recibe la noticia de que su marido corre el riesgo de caer en la bancarrota debido a su desordenada inversión en acciones. Ahora, Emily empieza a sospechar que su marido es el que quiere matarla. También acude al detective que se encarga del caso. Consigue la dirección del hombre enmascarado. Emily corre al apartamento del hombre enmascarado inmediatamente. En el apartamento, Emily está muy sorprendida porque la llave que tenía puede abrir la puerta de dicho apartamento. Así que resulta que la llave que Steven cogió esa noche era la llave del hombre enmascarado. Por otro lado, David se reúne con Steven y le pide los $400,000 restantes. De lo contrario, entregará a la policía una grabación que realizó en secreto con el complot del asesinato de Emily. Luego de eso, para estar seguro, Steven está de acuerdo en dar los $400,000 restantes. Cuando Steven y Emily se encuentran, ella le pregunta a Steven por qué la llave del asesino estaba en la cuerda de su cerradura. Inmediatamente Steven le da una foto de su aventura. Steven también miente y se inventa una historia para Emily. Dice que David le pidió dinero para romper su relación con Emily. Steven también dice que David mintió sobre sí mismo. David es un fugitivo de la policía y solo quiere todo el dinero de Emily. Después de escuchar eso, Emily se arrepiente y se disculpa con Steven. Vaya, Steven es realmente astuto. Steven va a llevar $400,000 a la casa de David, pero allí David solo dejó una nota y el anillo de Emily. La nota lleva a Steven a un lugar. Cuando Steven se encuentra con David, le da $400,000. David huye inmediatamente lo más lejos posible en tren, pero resulta que Steven era muy astuto. Ya sabía que David había reservado un billete a Canadá, así que de repente aparece Steven y mata a David. Y luego se lleva el dinero. Allí también descubre que David había enviado una grabación de voz con su plan de asesinato a Emily. Steven está muy asustado y corre a su casa. Afortunadamente, Emily no ha tenido tiempo de comprobar el correo.
Finalmente, Steven coge la cinta y la mete en la caja fuerte, junto con los $400,000. Emily se da cuenta de que Steven ya estaba en casa. Steven se siente muy aliviado ahora. Cuando Steven va al baño, Emily ve la bolsa que debería haber sido entregada a David. Emily también le dice a Steven que quería cambiar la llave de la casa porque no podía encontrar la llave. Steven está sorprendido por lo que dijo Emily, así que Steven toma la llave de la tubería y tiene la intención de devolver la llave de nuevo. Pero Steven es atrapado. Emily reproduce la grabación de voz de Steven, por lo que ahora se revela que Steven había planeado matar a Emily. Emily intenta huir, pero Steven se lo impide. Steven se molesta y luego golpea a Emily, hasta que finalmente Steven muere porque es disparado por Emily. Entonces Emily coge la pistola y la cinta de la caja fuerte de Steven, y cuando llega el detective, Emily pone la cinta y luego explica lo que pasó durante la pelea con Steven. El detective dice, ¿qué más puede hacer? Lo que significa que Emily no es culpable de este asesinato. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.